Listo. Iniciamos. Bueno, muy bien. En días pasados habíamos iniciado con cómo utilizar el teclado y se había descrito una posible solución. Usted como ingeniero puede o ingeniera puede diseñar su propia estructura. Voy a mostrar una que he desarrollado después pues, de varios años de experiencia en el campo de los micros y en la parte de diseño. Entonces nos interesa ingresar por datos por un teclado. Y aquí tenemos un dilema y es que una interrupción, entonces lo que hace es que usted atiende una interrupción, pueden pasar muchas otras cosas y vuelve y regresa a la interrupción. Es decir, no es una estructura tan secuencial. Ese es el dilema. Normalmente los programas que hemos estado realizando van un diagrama de flujo, un paso tras otro, un paso tras otro. Y aquí para saber en qué parte estoy, debo tener unas variables auxiliares para saber qué pasó en interrupciones pasadas. Ya habíamos visto cómo era el teclado, ya habíamos definido, aunque hago una breve presentación de la parte inicial de lo que habíamos hecho al configurar. Entonces abro el archivo, abrir, y se abre el archivo. El último era MaxMin. Este es el programa que estábamos desarrollando. Habíamos definido tecla, donde recibo el valor que detectamos por teclado, la posición, el valor de máxima temperatura, mínima temperatura con la cual funciona el sistema, el contador de caracteres, porque usted va a ingresar hasta 3 caracteres, 2 caracteres, incluyendo el comando. Comando, por cierto, está aquí. Y tenemos aquí entonces también la variable CD, perdón, el registro de propósito general, que es contador de decenas, contador de unidades, valor que va a ser el valor que obtenemos. ¿De qué? De tomar el carácter de la decena, como entra un ASCII, le quitamos 48 y lo multiplicamos por 10 y después debemos sumarlo con el carácter de la unidad. Eso es valor. ¿Y por qué valor? Va a ser un número entre 0 y 99. Y lo vamos a asignar a máxima o mínima. Eso depende de quién, de el valor que hayamos guardado en una de las variables. ¿Qué variables? Ahora vamos a mirar, dice, vamos a mirar qué es el carácter cero, ¿cierto? Que de pronto aquí no lo he puesto, agreguemos el carácter cero. Carácter cero es el primer carácter con el cual vamos a iniciar. Carácter cero guarda la tecla si es A o B, ¿listo? O B, es lo que hace. ¿Por qué? Porque depende de ese carácter. Usted dice valor, entonces lo asigno a máxima o valor lo asigno a mínimo. Radian Low, porque tiene los resultados de la conversión analógica a digital. Temperatura, la variable de temperatura que nos interesa trabajar, ya que tenemos un sensor como es el LM35. Falta aquí aplicar la regla de 3. Voy a hacer una operación muy rápida, ya que no estoy centrado en mirar la temperatura de forma precisa, sino de más bien una aproximación. ¿Y qué es lo que hacemos? Dividir entre 2. Y la forma más rápida de hacerlo es hacer una rotación hacia la derecha. ¿Cómo arrancan? Dicen ORG, go to inicio. Posición 00H, apenas arranca el micro, dice ubíquese en inicio. 04H, cuando existe una interrupción. Aquí en clase habíamos desarrollado esto, tabla teclado, según el conexionado que usted haya desarrollado. ¿Sí? Entonces abro aquí para entender esta parte. De pronto algunos, como estaban pendientes de sus proyectos, no se dieron cuenta o algunos realizaban el montaje, pero no miraban sobre qué hardware es que estamos construyendo esto. Entonces el montaje 3. Y en el montaje 3 recordemos entonces esto, que tenemos este esquema y sobre este esquema B0 al pin 5, B1 al pin 6, B2 al pin 7. Hay que construir una librería que se ajuste a esos parámetros. Y teniendo en cuenta eso, entonces nosotros hicimos un programa previo y decíamos, ah, listo, la posición 1, perdón, el número 1 está en la posición 15. El número 2 es la posición 14 del teclado. Ese era otro tema de clase, no voy a centrarme en explicar. En todo caso, nos interesa encontrar la posición. Y una vez tengo la posición que el usuario de la tecla que presionó, entonces sabemos por medio de las tablas a qué carácter corresponde. Y por ello, en su orden, por eso aquí dice, bueno, si es la posición 0, entonces la letra es D, si la posición es 1 es numeral, y así sucesivamente, de tal manera que cuando llegue que el valor de posición es 15, el carácter que voy a mostrar es el 1. La subrutina esperar levantar dedo.
y colocamos en bajo B0, B1, B2, B3. ¿Por qué? Porque es que ahí tenemos entonces, son las líneas de salida del microcontrolador y espera levantar dedo, lo que hace es leer B4, B5, B6 y B7. Cuando el usuario levantó el dedo, cuando esos valores de línea se han puesto en uno. ¿Y por qué en uno? Porque habilitamos las resistencias de estado en el puerto B, el bit número 7 de opción rec puesto en bajo. Así que cuando no hay nada, cuando no sucede nada, lo que debemos ver es justamente esto, que el pin número 1, 2, 3 y 4, que corresponden a B4, B5, B6 y B7, son iguales a 1. Y como por la línea B0, B1, B2, B3 escribimos un 0, cuando pulso una tecla, entonces miramos cómo pasa ese 0 hacia la columna rotulada como 1 o que ingresa a B4. Así que regresamos al programa. El objetivo es explicar hasta esta parte y después ya adicionamos todo lo que está pendiente. Si B4 es igual a 1, salte una línea y evalúe B5. Si B5 es igual a 1, salte una línea y evalúe B6. Si B6 es igual a 1, salte una línea y evalúe B7. Finalmente, si B7 es igual a 1, entonces retorna. ¿Cuándo retorna? Cuando B4, B5, B6 y B7 son iguales a 1. Es el estado que observamos aquí. Las columnas puestas en 1, es decir, el usuario dejó de presionar esa tecla. Después habíamos visto que definimos la estructura, la etiqueta interrupción. Cuando se presenta una interrupción, el micro salta a la posición 04 de la memoria de programa. Y lo que encuentra aquí es que hay una etiqueta que dice salte interrupción, salte interrupción. Y en interrupción lo primero que hacíamos era evaluar si la interrupción era por un cambio de voltaje de B4 a B7. Si es así, saltaba una línea. En caso contrario, fin de la interrupción. ¿Y fin de la interrupción qué hace? Dice retfie. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Habíamos puesto posición, la habíamos puesto igual a 0, ¿cierto? Posición valía 0 y ahí habíamos escrito la primera combinación y en el algoritmo decíamos hacemos B0 igual a 0, después igual a 1, a 2 y a 3. Si miramos esta estructura, cuando presiono una tecla, aunque ustedes no alcancen a mirar, ya que esto se hace en el orden de los microsegundos, automáticamente el micro lo que hizo fue colocar la columna 1 la primera vez, 0, después 1, 1, 1. Es la primera combinación que habíamos descrito en el algoritmo y después, ¿qué hacemos? Vamos a evaluar. B4. Si es 1, salte una línea, incremente posición. Evalúe B5. Si es 1, salte una línea, incrementa posición. Evalúe B6. Si es 1, salte una línea, incremente posición. Y evaluamos B7. Y si sigue siendo 1, salte una línea, incremente posición. Si es 0, va a pasar esto. Miren que cuando presiono aquí, ¿qué pasa? B4 se hace 0. O B5 se hace 0. O B6 se hace 0. O B7 se hace 0. Depende de dónde presione. El valor de posición toma un valor entre 0 y 15. Y después lo que hacemos es mostrar a qué corresponden. Mire que cuando presiono aquí dirá, profe, pero ¿por qué no aparece el más? ¿O por qué no aparece el 3? Recuerden que estamos utilizando un teclado que es comercial y que ese teclado comercial en nuestro montaje pues tiene esta distribución de pines que observamos aquí. 1, 2, 3, A, B, C, D y parece conexionado. Decíamos, esta es la posición 0 y esta es la posición 15. Diferente a lo que aparece en la simulación de Proteus. Entonces, si no es eso, si es 0, salta a determinar qué tecla es. Si es 0, salta a determinar la tecla. Si no lo es, tenemos la siguiente combinación. Decíamos B0 puesto en 1, B1 lo coloca en bajo, B2 lo coloca en 1, B3 lo coloca en 1. Y nuevamente el algoritmo, o sea que en la siguiente combinación se hace 1, 0, 1, 1. Y vuelve y lee B4, B5, B6, B7. Si B4 es igual a 0, determina la tecla. Si no lo es, leamos B5, pero si B5 es igual a 1, pues entonces ve a B6 y si no, salte a B7. Solo cuando es 0, termina el algoritmo ya que ha determinado qué tecla es. Y aquí decíamos, revise segunda fila. Y la tercera fila tiene la misma estructura. B0, puesto en 1, B1,
B2, esta vez puesto en 0 y B3 puesto en 1. Y vuelve a evaluar B4, B5, B6 y B7. También se puede hacer por rotaciones. Aquí lo hice un poco extenso para entender y aplicar el algoritmo que habíamos visto en clase para determinar la posición. Y finalmente la cuarta fila. ¿Sí? La cuarta fila, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos para la cuarta, entiendan que es evaluar esta fila. Entonces coloco 1, 1, 1, 0. Codificado eso, habíamos encontrado, llegaba finalmente a esta posición. Si en algún momento se hace 0, dice determinar tecla. Ese es el paso 50 de uno de los diagramas que teníamos en clase, que se tenían en clase. Movemos ahora posición a W y ya vamos acá a tabla teclado. Y recuerden que tabla teclado tiene un valor de 0 a 15. Y en cada uno de ellos le hemos asignado un ASCII correspondiente. Entonces, aunque aquí no se parece, recuerden, no se parece, si yo quiero hacerlo exactamente igual, entonces aquí la posición 0 debería ser el 7, el 8, el 9. División. Si lo quieren ver así. Y lo pueden cambiar. Lo voy a dejar tal cual está el montaje que hicimos en clase. Pero al visualizar, pues voy a hacer énfasis en esto, ¿no? Para que me entiendan. No va a decir, vea, profe, es que presiono eso y no aparece. Aparece una B y debe ser un regreso. Entonces, una vez hemos determinado la tecla, gracias a esta estructura, movemos posición a W, retornamos y lo asignamos en tecla, pero aquí decíamos enviar carácter y lo visualizamos. Sin embargo, en esta estructura ya no lo vamos a visualizar. Dice esperar levantar dedo. Ahora empato con el nuevo código que ya es utilizar. Aquí era simplemente para que observen ustedes que está funcionando lo que hemos hecho. Normalmente la interrupción, después que el usuario presiona la tecla, sale de la subrutina. Miren que por eso cuando presiona una tecla aparece, digamos ahí el 6 y solo desaparece. Porque si no hiciera esperar levantar dedo, solo con hacer clic sobre esta tecla aparecerían cientos de caracteres y me demoro un segundo. ¿Por qué? Porque él responde en el orden de los microsegundos. Por eso utilizamos esperar levantar dedo. Cuando el usuario levanta el dedo, entonces ya dejó de presionar y entonces coloca en bajo la bandera de interrupción, RB y F puesto en bajo del registro de interrupciones y retorna de la interrupción. Si no era una interrupción por cambio de voltaje de B4 a B7, también lo retorna. Recuerden que ustedes pueden colocar más interrupciones. Es posible que usted trabaje con un contador, entonces hay que evaluar si la interrupción es por cambio de voltaje de B4 a B7 o por desbordamiento del timer. Aquí una subrutina, leer analógico 0. ¿Y por qué? Porque tenemos conectado el sensor de temperatura en el canal analógico A sub 0. Esto también lo miramos hace algún tiempo. Si colocamos bit 7 y bit 6 con la combinación 1 a 7 y 0 a 6, le estamos diciendo que tome la frecuencia de oscilación y la divida entre 32. Como tenemos conectado a sub 0, que es analógico 0, el sensor de temperatura, vamos a seleccionar el canal y coloco add con 0 en la posición, aquí, aclaremos, ¿no? Aquí está, en la posición 7, 6, aquí sería 5. Perdón, aquí vamos, aquí faltaba esta línea, perdón, aquí. ¿Qué hice? Coloqué en 1 el bit 0 de add con 0. Significa que encendemos el módulo de conversión analógico a digital. ¿Por qué? Porque hay que ahorrar energía. Solo lo activo cuando lo energizamos, cuando voy a realizar un proceso de conversión. Después de esto, seleccionamos el canal. Bit 5, bit 4, bit 3 puestos en 0. ¿Por qué? Porque tiene 8 canales de conversión analógico a digital. Como queremos el canal a 0, ¿cierto? Queremos este canal que está aquí a 0, lleve el 0 a N0, lleve 0 a 3 bits y sabemos que es 0, 0, 0. Bueno, entonces B5, regreso aquí. Posición 5, posición 4 y posición 3 de add con 0 puestos en 0. Iniciamos el proceso de conversión haciendo el bit número 2, lo iniciamos en 1. Inicia el proceso de conversión. Si es un cristal de 4 megas, hemos esperado aquí 3 microsegundos.
Y después el mismo micro, cuando termine de realizar la conversión, coloca el bit número 2 de add con 0 en bajo. Por eso evalúa. Add con 0 en la posición 2 es igual a 0. Si es verdad, salta una línea, cae aquí. Si no lo es y aún es 1, dice, salte a esperar fin de conversión. Nos esperamos hasta que termine la conversión. Cuando es 0, salta una línea, cae en este punto y entonces nos dice, bueno, mueva address HW. Y es en ese caso que mueve el resultado de la conversión en la parte alta que está en banco 0 y lo asigna a un registro auxiliar que se llama RAT-H. Resultado analógico digital high. Disculpen por mezclar, bueno, castellano con inglés. Perdón, colocar la high alto, la parte alta de la conversión. Pero para leer la parte baja, nosotros ingresamos al banco 1 porque es que ahí está address low. Ingresamos a banco 1. Mueva address low AW y retornamos a banco 0. Y lo que está en W lo pasamos a RAT low. Así que tenemos RAT-H, que es address H en banco 0, y RAT-Low, que es address low en banco 1. Pero que RAT-Low está en banco 0, así que por esa razón retornan ustedes al banco. Finalmente, para ahorrar energía, nosotros apagamos el módulo de conversión analógico a digital y retornamos porque esto es una subrutina. El bit 0 de add con 0 puesto en bajo apaga el módulo de conversión. Estoy describiendo lo que hicimos en clase. Cuando dicen ORG espacio 00H y voto inicio, ingresamos en esta parte. Esta parte es el módulo de configuración. Y lo que hemos hecho es decir que el puerto C es salida, ¿cierto? C6, C7, líneas de salida para la pantalla LCD, C0 y C1 para los actuadores. Vamos a colocar calefactor y refrigerador. Ahora los colocamos en bajo. Por defecto uno está en alto y el otro en bajo. Todo el puerto de salida, porque está conectada a la pantalla LCD con el bus de datos. La librería y la explicación de la pantalla LCD se encuentra en otro video, cuando estamos trabajando con la pantalla LCD a 8 bits. RW la modifiqué en la librería. ¿Por qué? Porque RW en la librería siempre se colocaba en bajo, pero como siempre está en bajo, y más bien le doy una espera de tiempo, no voy a decir cuándo termine o no estoy leyendo el estado si terminó o no la pantalla LCD, le doy un espacio de tiempo. 5 milisegundos cuando es un comando, y que es un comando, recuerden el LCD es ubicarse en la fila 1 o en la fila 2 o borrar la pantalla LCD o hacer que el cursor avance una posición a la derecha o como está aquí aparezca encendido y parpadeando. Eso es un comando. Pero cuando estamos enviando un carácter es necesario simplemente esperarse unos 100 o 200 microsegundos. Regresando al puerto A, el puerto A es entrada porque tiene un sensor y el puerto B no nos olvidemos que el nible menos significativo, es decir, de B0 a B3 están puestos en 0, ya que son salidas, pero B4, B5, B6 y B7 son entradas, porque por ahí vamos a detectar esas interrupciones. Es justamente lo que observamos aquí. Add con 1 no debería ser 6. Justamente después modifiquémoslo, eliminemos estas dos líneas. Esto es cuando no quiero conversión analógica digital. Puerto C salida, puerto D salida, el puerto B está configurada con esta opción y le decimos BCF Option Rec, le decimos habilite las resistencias de estado que están puestas en el puerto B. Así que cuando ustedes las configuran, entonces su valor por defecto es 1. Una resistencia de estado que es aproximadamente 10 kiloohmios puestos a 5 voltios. Así que cuando usted la lee, su estado por defecto es 1. Si ya le coloca el interruptor, que sería la tecla del pulsador, y del otro lado llega un 0, entonces conduce 0 y su estado sería 0. Add con 1 tiene esta configuración. Recordemos que esta configuración con este nible, el nible menos significativo de Add con 1, indica que solo A sub 0 es analógico. Si usted quiere más canales, revise esa clase de conversión analógico a digital. Y este bit, que es el bit más significativo, está puesto en 1. Recuerden que en ese caso dice que los 6 bits más significativos de address H se colocan en 0. ¿Por qué? Porque el convertidor analógico digital es de 10 bits de resolución. Entonces, los 8 bits de address low tienen un valor y me faltarían 2 bits, que sería el bit 9 y el bit 10, serían los 2 bits de address H. Y con ello completa los 10 bits. Salen del banco de configuración, digamos así. El término apropiado es que salimos del banco 1 y pasamos al banco 0. Inicializamos la pantalla. No se olviden que siempre hay que inicializar la pantalla apenas terminamos de configurar el micro. Borramos la pantalla. Mire, esto es un comando. Cursor incremento, avance una posición a la derecha cada vez que le envíe un carácter.
Cursor encendido, ¿sí? Aparece el cursor parpadeando encendido. Me ubico en la fila 1 y aquí solo coloco un 2. Es por eso que cuando arrancamos el micro, miren, aparece un 2 y después, bueno, ahí rápidamente lo borra. Voy a colocarle aquí un retardo y digamos que LCD envía carácter, control Z, perdón, ya estoy dando enter donde no es. Y digamos que se espere un segundo, solo para que miren que ahí está el 2. Cal, retardo, raya al piso, 1S. Recuerden que esta subrutina también las miramos en los videos o en las librerías que he compartido sobre retardos de lazo simple o de lazo anidado. Guardamos nuestro proyecto, ensamblamos. Ahí lo que estoy haciendo es colocándole una pausa para que miren que realmente está el número 2 visualizándose. Listo, ahí está el 2 y después desaparece. Y aquí ya le puedo colocar un mensaje. En clase había suprimo el mensaje, pero hagámoslo de una vez aquí. Digámosle que diga control, simplemente la palabra control. La letra C. Entonces coloco, copio y pego, control C, control B. Lo podemos crear como subrutina para que nos quede mejor el programa. Control X, digámosle aquí, perdón, Control X para que se vea más fácil, más cómodo el examen. Cal, mensaje, control. Ya sabemos que va a ser de temperatura. Mensaje control lo puedo colocar al final del código, ¿cierto? Antes de los retardos, digo mensaje control. ¿Y qué quiero? Al final llega y retorna. Return. Listo. Entonces coloco el mensaje que me interesa, va a decir la C, la O, control B, la N, la T, la R, la O, finalmente la L. Control. Bueno, esto digamos ahí a manera de decoración. Así que finalmente retorno la subrutina. ¿Qué he puesto aquí? He puesto entonces que me diga que coloque el mensaje control y que ese mensaje control va a durar 2 segundos. Listo. Si lo guardamos, proyecto, lo ensamblamos. Listo. Vamos por acá, pausamos, ejecutamos y ya dice control asterisco. 2 segundos después muestra la temperatura. Bien. Regreso al código principal. Entonces, ya tenemos este mensaje. Le decimos llame a la subrutina esperar levantar dedo para que por defecto, siempre cuando arranque el sistema, sabemos que debería estar 0000111. Después de ello, hacemos comando igual a 0. ¿Por qué? Comando es 0. Solo se hace 1 cuando el usuario presione la tecla A o la tecla B. Y habilitamos las interrupciones por cambio de voltaje de B4 a B7. Después de ello, habilitamos la interrupción general. Si no hay interrupciones, porque no hemos programado todavía eso, ¿qué hacer con cada tecla? No está. Entonces, en el programa principal decimos, bueno, llamemos a la subrutina que lee el canal a sub 0 y recuerden que al leer el canal a sub 0, entonces tenemos dos resultados, RAT-L y RAT-H. Solo voy a quedarme con la parte baja de la conversión, asumiendo que no va a pasar de 100 grados Celsius. Le digo, RAT-L, muévalo W y asígnelo a temperatura. Haga el carry igual a 0 y rote una vez a la derecha. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Le estamos diciendo, divida entre 2. Al rotar hacia la derecha un registro y si el carry es 0, divide entre 2. Es la manera más fácil de dividir. Como temperatura tiene un valor, pero bien sabemos que va a fallar 2 grados. ¿Por qué? Porque cuando ustedes miran que me ingresa un voltio como está aquí, dividimos voltaje de entrada entre el voltaje de resolución. Eso ya lo habíamos visto en la semana de conversión analógica a digital. Y si tenemos esta configuración, el voltaje de referencia positivo es 5 voltios y el voltaje de referencia negativo es GND. Entonces, sabemos que eso dividido entre 1023 me da 4,88. 1000 milivoltios entre 4,88 da 205. 205 dividido entre 202 me debería dar 100, pero bueno, es una forma rápida. Les decía, no voy a centrarme esta vez en la regla de 3 o en la operación matemática. Lo voy a hacer rápido ya que nos interesa es el comando del teclado. Mueva temperatura W, asigne la dato 8. Dato 8 es un registro de propósito general de la subrutina dato 8 raya al piso CDU.
Dato 8, raya el piso, CDU. Borramos la pantalla, se ubica en la fila número 1 y movemos Centena W y le sumamos 48 porque hay que convertirlo en ASCII. En caso contrario, me aparece un carácter no imprimible que no se puede visualizar, ya que recordemos la clase cuando mirábamos pantallas LCDs. Desde el ASCII 32 hasta el ASCII 127 corresponde exactamente a la CG-ROM. Por ello le sumamos 48. Llamamos a la subrutina cal LCD envía carácter y mostramos la decena y realizamos el mismo procedimiento. Y después de ello visualizamos la unidad. Así que le sumamos 48 y visualizamos en la pantalla LCD. Aquí, ¿qué hice? Saqué desde la CG-ROM el símbolo que representa grados, ya que no accedemos de forma directa. No corresponde a las que ustedes utilizan desde el teclado. Esta es su posición base en base 16. Ustedes miran la clase o sacan la tabla de CG-ROM de la pantalla LM016L en la hoja técnica y ahí aparece que esta es la posición para visualizar este símbolo que está en esta posición. Un espacio y finalmente la letra C para mostrar grados centígrados y después de un segundo otra vez vuelve y lee el sensor. Miremos que aquí dice goto principal, salta acá, vuelve y lee el sensor. Hasta aquí fue lo que hicimos en clase. Y vamos a seguir codificando entonces lo que tenemos acá en nuestras diapositivas. Primera parte del video, entonces, que fue explicativo, ¿cierto? Explicar lo que ya se tenía. Aunque aquí hay una parte de control, después la hacemos. ¿Por qué? Porque la parte de control dice, bueno, si la temperatura es mayor que la máxima en términos generales, entonces active refrigeración y apague el calefactor. Si la temperatura es menor que la mínima, está muy frío, activamos calefactor y apagamos refrigerador. Pero si la temperatura es óptima, es decir, que es mayor que la mínima y menor que la máxima, apague tanto refrigerador como calefactor. ¿Listo? Entonces, eso ya son acciones de control, lo que usted tenga que hacer en su sistema. ¿Qué nos interesa? ¿En qué nos centramos ahora? Esas acciones de control deben estar aquí, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, ¿qué pasa? Ah, me esperé un segundo, puntos suspensivos, debería aquí colocar validar temperatura y realizar control. Aquí lo que tenga que hacer su sistema. Bueno, entonces veamos qué pasó acá. Aquí estamos hablando, ya dice lenguaje de la interrupción. Una vez determina la posición y conoce la tecla, paso 50, miren aquí. Me voy a la interrupción. Muy bien. Normalmente quedaba en tecla. Llamaba tabla tecla y nosotros vamos a establecer ese valor. Entonces ya no es que pase tecla. No vamos a visualizarla. Sí queda en tecla, pero aquí no dice visualizar. Colocamos comentario. No es necesario. Y empezamos. Dice, comando es igual a cero. ¿Cómo sé si comando es igual a cero? Aquí voy a ampliar un poquito este segmento. Quiero verificar si comando es cero. Entonces aquí le digo, voy a mover. Le digo, mueva F, mov LW. O este comando que no movef, mueva comando sobre sí mismo, asigne comando sobre sí mismo. Si es cero, afecta el registro de estados. Status, coma Z. ¿Qué estamos preguntando? La última operación es cero. ¿Listo? Aquí dos posibles respuestas. Goto, comando, no es cero. Y goto, comando es cero. ¿Qué es comando cero? Es cuando usted no ha presionado ninguna tecla válida. Entonces, si es cero, vamos a evaluar si lo que el usuario digitó es la tecla A o si es la tecla B. Cuando no es cero, es que previo a ello usted ya presionó la A o la B.
Entonces, si comando sí es cero, vamos para acá. Nos esperamos, entonces dice listo, si comando es cero, no, esperemos un número, ir a paso 72. Si dice que sí, validamos la tecla, ir a paso 54. ¿Será que es igual a la letra A? Entonces, listo, voy a evaluar si es igual a la letra MOV LW con la letra A. Perdón, aquí. Y le decimos sub WF con respecto a tecla. Resultado en W. Si es igual a la letra A, BTFSS, entonces status, Z. Y otra vez, goto, tecla, no es A. Sino goto, tecla, sí es A. Tecla, sí es la letra A. Entonces dice acá, sí es igual a la tecla A, mostrar un mensaje que dice ingrese máxima temperatura en la fila 1. Si es así. Entonces tecla, si es A, ahora colocamos el mensaje. Me quedan unos pocos minutos, como 8 minutos, 7 minutos, y pasamos después a otro video, ya que se cierra sesión. Tecla, si es A, pues cal, vamos a colocar mensaje, ingrese máxima. Mensaje, ingrese máxima. Ingrese max. Listo. Después de esto, entonces ahora la construimos, dice ubicarse en la fila 2. Le digo, listo. Entonces, cal, LCD, fila 2. Después de ello, dice haga comando es igual a 1. ¿Por qué? Porque usted presiona la tecla A, contador de caracteres es 0 y el carácter 0 es igual a la letra A. Entonces, CLRF, ¿de quién? Perdón, no es CLRF. Vamos a asignar 1. Mob LW con el número 1. ¿A quién lo vamos a asignar? Lo vamos a asignar a comando. ¿Listo? Y estamos en esta línea. Haga contador de caracteres 0. Le digo, listo, CLRF. ¿Por qué? ¿Por qué es el contador de caracteres? Es cuando ya ingresemos un número. Máximo vale 2, porque primero ingresamos el carácter de la decena y después el carácter de la unidad. Carácter 0 es igual a la letra A, mob LW. Ya a esta altura del curso, ustedes ya saben o deben entender cómo interpretar un diagrama de flujo mob WF y lo asigno al carácter 0. Listo. Acá dice, bien, salte a deshabilitar el flag de interrupción, ir al paso 100. Entonces, aquí vamos a crear una estructura pequeñita. Voy a decirle esto es, mire, este es paso 100. Entonces, deshabilitar flag, deshabilitar flag. Flag B4, B7. Dejémoslo así. Deshabilitar flag B4, B7. ¿Listo? ¿Y qué hace? Espera levantar dedo y coloca en bajo la interrupción. O sea, ya deshabilita, perdón, la bandera. Entonces, goto, tabulo aquí, control B. Salte a deshabilitar la interrupción. Hemos hecho. Vamos a colocar aquí este mensaje. Vamos a crearlo, lo podemos colocar al final. Control fin. Estoy en la línea 149, control fin, y muy parecido a otro. Entonces le digo retorne. Listo, retorne. Cuando retornamos, entonces le vamos a colocar un mensaje. Esto ya se extiende el código, ¿cierto? Aquí coloquemos entonces, en vez de control, ya le digo, primero, recordemos que debe estar en la fila 1. C, control B, y voy a colocar ingrese. Perdón, cal, LCD, fila 1. Listo. Y le digo ingrese. Aquí voy a ing, ingrese, voy a colocar aquí un espacio, después usted ya lo completa, max temp. Ya se sume, pues que si le digo max va a ser la máxima temperatura y le he puesto, ahí quedó. Y ya que estamos aquí, de una vez voy a colocar ingrese min. Listo, entonces mensaje, ingrese min. Control C, control V, y le digo aquí, ingrese min. Listo, y entonces ingrese min. Listo. Ya está la subrutina ingresa min. Me regreso a la línea 149, que es donde dejamos el código. 149. Listo, muy bien. Tenemos esto.
Ahora, si ustedes dicen, bueno, y si no es la tecla A, entonces tenemos que evaluar si es la B. Y dicen, no, ir a paso 59, cambio de diapositiva, paso 59. Y en paso 59 lo que vamos a ver es si es igual a a la tecla B. Entonces, es esta misma estructura. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería la etiqueta? Ah, listo. La tecla no es A. Entonces, si la tecla no es A, estos pasos son lo mismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a verificar si es la B. Entonces, esto es igual. Voy a copiar, perdón, por razones de tiempo, ya que debemos armar segunda sesión de video. Y le digo, la tecla no es A, entonces, ¿por qué no sabemos si es la B? ¿Qué estoy haciendo? Esto es el paso, según nuestro diagrama, esto es el paso 59. Si es así, entonces tecla no es B, tecla sí es B. Si la tecla sí es B, entonces coloque el mensaje ingrese mínima. Ubíquese en la fila 2, comando es 1, el contador de caracteres es 0 y asigne B hace 0 y salte a deshabilitar. ¿Y eso qué paso es? Esto es el paso 63. Entonces ya esta línea que está aquí, si esto es C0, asigne C0, este es el paso 62. Paso 62. Bien, dirá alguien, bueno, profe, y solo es la A y la B. Si es la tecla C, dice, vamos a evaluar. Entonces, si es la tecla C, vamos a mostrar, dice, vamos a mostrar que hay datos en memoria, a qué es igual la máxima y a qué es igual la mínima. Y mostramos la centena, la decena y la unidad y también mostramos la mínima. Vamos a evaluar si es la tecla B. Ah, listo. Entonces, si no es la tecla, si no es B, debe ser y tiene que ser la letra C. Entonces, para comparar si es la letra C, no nos olvidemos que restamos. Voy a copiar hasta aquí, control B, y le digo, listo, si no es la B, pues con la C vamos a ver qué valores hay. No es C, no es C. Y si no es ni la A, ni la B, ni la C, el algoritmo dice salte a deshabilitar la interrupción porque el usuario presionó algo que no necesitábamos. Listo. Entonces ahí dice, si no es así, salte a deshabilitar el flag de interrupción, el 64.1. Mire, este ya es el paso, perdón, coloquemos aquí el paso 64, si después embolatan cuando ustedes miren el código. Bien, si es B, pues vamos a visualizar la temperatura. Muy bien, esta primera parte del video llega hasta esta etapa, ya que se va a terminar el tiempo y miraremos la segunda etapa.